a salvar, todito el mundo te va a recordar. Ay, mi Veracruz, yo te voy a salvar, todito el mundo te va a recordar. Sembremos bienestar común. Y efectivamente, desde nuestro Veracruz y desde este bellísimo Cerro de la Galaxia, donde nos encontramos ubicados y ubicadas a través de la Casa de las y los Veracruzanos, Radio Televisión de Veracruz, les damos la bienvenida con la gran familia de Cedesol, con la gran familia de Sembremos Bienestar Común. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la medición de la pobreza en México. Y para ello, bueno, pues la pobreza, que es uno de los flagelos más grandes de la humanidad en el mundo, y México, pues lamentablemente no es la excepción. Pero el gobierno de la Cuarta Transformación estableció programas para remediar en gran medida esta situación, generando empleos y ofreciendo apoyos directos sin intermediarios para combatir esta situación. Los números son fríos muchas veces y nos dicen que efectivamente la pobreza se disminuyó en gran medida, pero nos falta todavía por hacer y todos, pues, de alguna manera esperamos que los nuevos gobiernos, tanto el federal como el estatal, continúen con esta tendencia para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero ¿realmente se puede medir la pobreza? Y esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Cómo se puede medir o al menos cómo se pudieron superar algunos de los aspectos de la pobreza económica en nuestro Veracruz? El día de hoy, con este tema de medición de la pobreza en México, a través de Sembremos Bienestar Común, lo vamos a conocer. Y para ello, pues nos da mucho gusto recibir a nuestro invitado e invitada en esta ocasión, en este set tan bonito que tenemos para ustedes. Me da gusto recibir y le doy la bienvenida al maestro Francisco Javier Esparza Valencia, que él es director de Planeación y Evaluación. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Gracias. Gracias. Y la arquitecta Daniela Serrano Lugo, ella es secretaria técnica. Arquitecta, también gracias por acompañarnos. Un gusto, Carla, y también para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. Pues de entrada tenemos muchas preguntas, un montón de preguntas. Estos datos duros que de repente nos topamos y que en casa a lo mejor las familias, quienes han conocido el trabajo que ha realizado Cedesol, pues nos llegamos a preguntar en la mesa, con las familias, con las amistades, pero afortunadamente les tenemos aquí para contestar algunas de ellas. Así que, si me permiten, vamos a iniciar con la primera pregunta, maestro. Se habla mucho de la pobreza y esto es terrible, ¿no? Que hablemos de pobreza. ¿Cuándo empezó a manejarse este concepto aquí en nuestro país? Bueno, Carla, es muy importante mencionar que México es pionero en la medición de la pobreza. Fue el primer país que instaló lo que es la medición por dimensiones. Sí. ¿Qué significa esto? Es decir, la pobreza antes se veía nada más por el ingreso. Nada más era el único concepto que se manejaba, pero muchas veces se veía que aunque se atacaba el ingreso, la gente seguía teniendo carencias. ¿Qué se hizo? Pues lo que México hizo fue instaló esta medición por dimensiones, por conceptos, con lo cual nos va a ayudar a medir, porque no se puede mejorar algo que no se puede medir. Y esto nos da la medición para poder hacerlo. Cada 5 años se hace a nivel estatal, a nivel municipal y cada 2 años a nivel estatal. ¿Todo esto para qué es? Para lo que es la política económica y la política social nos lleve a lo que es el bienestar y a que toda la población que está en situación vulnerable cuente con sus derechos sociales que están establecidos en la Constitución. Bueno, que de hecho es lo que vemos, ¿no? Que nuestro país fue el primer país del mundo en contar con este tipo de mediciones oficialmente hablando, ¿no? Dentro de la pobreza. Y, por ejemplo, aquí en Cedesol, en la Secretaría de Desarrollo Social, ustedes, o quién determina quién se encuentra o no en este tipo de situaciones de pobreza. Bueno, ¿cómo se determina? Sería muy fácil ser juez y parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? En una línea de tiempo, nosotros podríamos observar que todo empezó en el 2002, cuando se medía todavía por ingreso lo que era la pobreza. En el 2004 es que se emite la Ley General de Desarrollo Social, donde ya se protegen los derechos sociales de las personas que están en situación de vulnerabilidad. A raíz de esto, dicen, vamos a crear un instituto que sea totalmente objetivo en la medición de la pobreza. Se crea el Coneval, lo que es el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, y es el encargado de medir la pobreza y evaluar las políticas públicas del gobierno federal y estatal. Con esto, en el 2006, inicia en funciones el Coneval, desarrollan la metodología, que fuimos pioneros en México a nivel mundial, sí, para realizar en el 2008 la primera medición multidimensional de la pobreza. Más adelante estaremos viendo lo que son las dimensiones, pero con eso que nos da este acercamiento a saber cómo está la población, cuáles son las carencias, cómo se tienen que diseñar las políticas públicas para realmente tener ese objetivo, hacer la diana más pequeña y poder llegar a quien más lo necesita. En el 2009, al ser una dependencia federal, un organismo, este consejo publica lo que es la medición, la metodología de la medición de la pobreza. Esta se da en el 2008.
Y esta publicación establece los criterios, los términos, para que no es aunado a la transparencia, para que no vean que no es un invento, no es algo que se improvisado, es algo que se realiza. Y en el 2018 es cuando se modifica. ¿Por qué? Porque el Coneval dice, yo debo de tener 10 años para la medición. Si nosotros medimos algo y estamos cambiando la regla cada medición, nunca vamos a tener un diagnóstico certero. El Coneval a los 10 años, en el 2018, emite unos nuevos lineamientos, una modificación. ¿Para qué? Para adaptarse a las necesidades y a los cambios. Las políticas públicas van evolucionando, las necesidades de las personas igual, ¿sí? Las carencias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se van adecuando. Y esto, con ayuda del INEGI, nos ayuda a que sea una medición totalmente objetiva y que se tenga la certeza y que sea de uso público, tanto para los gobiernos federales, estatales, municipales, así como para aquellas organizaciones e instituciones que estén relacionadas o tengan como objetivo el poder abatir una de las carencias y atacar uno de estos problemas que, bueno, como dices, desafortunadamente no se está dando, pero qué mejor que tener las herramientas para poder saber dónde atacar y saber dónde poder incidir de manera eficaz. Claro, porque de alguna manera se sigue hablando de pobreza, pero si ya se tiene un instrumento de medición, entonces es como mucho más fácil tener estas herramientas para ir trabajando sobre ellas, ver las vertientes que existen y quizá, bueno, ir disminuyendo, ¿no? Hasta, esperemos que sí sea, erradicarla, si eso fuera posible. ¿Cómo se puede asegurar que es una medición objetiva en todo este sentido? Ok, sí, muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede pensar que es el mismo gobierno el que emite la medición, entonces ellos van a ser juez y parte, y no, para eso está el Coneval. El Coneval con el INEGI es cuando van haciendo las mediciones. ¿En qué se están basando? El INEGI hace una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Ingreso, Gasto y Hogar, que es donde cada 2 años se actualiza la información a nivel estatal, y cada 5 años, yendo de la mano con lo que son los censos y la encuesta intercensal, se va a nivel municipal. ¿Cómo se asegura que esta medición cumpla con sus objetivos y realmente la función tenga la función que se está buscando? Lo que se hace es un levantamiento, que es el que hace el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, sí, que es el encargado y tiene todos los medios para poder realizarlo. De ahí vamos con lo que es la recopilación de los datos. Se recopilan todos los datos, se juntan, es decir, se integran, y de ahí se hace lo que es la medición. Se miden cuáles son las carencias que se tienen para poder determinar la pobreza y saber en qué nivel de pobreza tienen. De ahí se hace una validación por parte del Coneval para eliminar cualquier sesgo, cualquier error que se pueda tener, y después de ahí se publican los resultados, que se van a conocer en la página del Coneval y en las distintas dependencias federales y estatales, incluso municipales. Y es que estamos viendo, por ejemplo, ahí cómo se mide la pobreza. Y ahí es lo que mencionabas, ¿no? La medición, la recopilación, el levantamiento, la validación y finalmente los resultados, para entonces ya poder tener un contexto fijo y empezar a trabajar, ¿cierto? ¿A qué se refiere, por ejemplo, el Coneval, que nos estás explicando, cuando se habla de medición multidimensional? Porque decimos multidimensional y vaya, la palabra misma lo dice, ¿no? De la pobreza. Sí, y muchas veces uno escucha dimensiones y uno puede pensar que es algo que no se entiende o se están inventando. No. ¿Qué se habla? El ingreso no nada más es el ingreso que mide la pobreza. Es como si nosotros vamos al doctor y nada más quiero que me cure yendo a una consulta, pero no me va a sacar análisis. Si yo quiero saber qué tengo, de realmente qué me duele, tengo que sacar lo que es la consulta. Sí. Me mandan a hacer análisis, a lo mejor radiografía. Lo mismo pasa con la pobreza. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El ingreso sigue siendo una parte importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar lo que es el bienestar para las personas. El ingreso, ¿qué dice el Coneval? El Coneval nos dice, ¿sabes qué? Tenemos lo que es la línea de ingreso, que es una línea de pobreza extrema. Es las pequeñas personas que pueden tener nada más comprar la canasta alimentaria, y la línea de pobreza por ingresos, que es la canasta alimentaria y no alimentaria. No alimentaria son los bienes, servicios, gastos de la casa, de transporte, etcétera. Esa es una de las dimensiones. Luego vamos con la otra dimensión, que es el rezago educativo. ¿Por qué? Porque muchas veces, no nada más con el ingreso, pero si yo no tengo una formación, una educación, no voy a poder acceder a mejores oportunidades, claro, o aprovechar los apoyos que se tienen, o aprovechar las oportunidades que se van dando. Dependiendo de cuando nace la persona, hay 3 niveles, de 3 a 15 años que no asisten a la escuela, tiene rezago educativo. Si nacieron, si tienen de 16 a 21 años, si nacieron a partir del 1982 y 1997 y no tienen la educación secundaria, tienen rezago, o si no asisten a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué van cambiando? Porque conforme la ley va modificándose,
dicen la educación secundaria ya es obligatoria, entonces se modifica el concepto. Y para aquellos que tienen mayores de 21 años, de 22 años, es aquellos que no asisten, que nacieron antes del 81 y no tienen la primaria completa, aquellos que nacieron entre el 82 y 97 y no tienen la secundaria completa, y aquellos que nacieron posterior y no tienen la educación media superior, porque la Constitución así va diciendo que las personas deben de tener ciertos niveles obligatorios y derechos a tener esa educación. De ahí otro contexto que se nos da es acceso a los servicios de salud. ¿Qué pasa? Tú puedes tener un ingreso muy alto. Una enfermedad, nosotros lo sabemos, una carencia, algún accidente que se tenga y se puede ver mermada la capacidad económica y comprometer el futuro de la familia. Parte de esto de lo que busca es decir que uno no esté comprometido y que tenga acceso a los servicios de salud, ya sea de los públicos, cualquiera de las instituciones IMSS, ISSSTE, Pemex, sí, claro, etcétera, o incluso que sean contratados de manera privada, pero que la persona tenga esa seguridad de que cualquier eventualidad no vaya a haber disminuido ni comprometido su patrimonio, que muchas veces vemos que ahora sí desafortunadamente llega a pasar y es parte de los derechos sociales que se tienen. Después de ahí tenemos lo que es aspectos de la vivienda, y qué mejor que la arquitecta Daniela aquí para que nos explique lo que es los aspectos de la vivienda, esas dimensiones de la pobreza. Gracias, maestro. Bueno, en lo que se refiere, Carla, calidad y espacios de la vivienda, pues hablamos de los indicadores por falta de pisos firmes, es decir, aquellas viviendas que tienen piso de tierra, sí, lo cual provoca muchas enfermedades, un detrimento en la calidad de vida de las personas. También hablamos de techos endebles, muros endebles, es decir, aquellas casas que tienen estos componentes en condiciones de deterioro, que están constituidos a partir de materiales de desecho, entre otras condiciones. También hablamos del famoso hacinamiento. Este hacinamiento se refiere a una proporción en la cual habitan en dichas viviendas más de 2.5 personas por cuarto. Esto se presta mucho a temas de violencia familiar, entre otro tipo de situaciones, que es lo que intentamos atacar a través de las acciones de mejoramiento de la vivienda. Por otro lado, tenemos el acceso a los servicios básicos. ¿Esto a qué se refiere? A la falta de electricidad, de agua, de drenaje, y para todo esto nosotros lo que implementamos son acciones mediante la ejecución de obra que busque proveer de estos servicios, es decir, electrificaciones rurales, también en zonas urbanas que no cuenten con dicho servicio, así como biodigestores, y también a través, por ejemplo, de Invivienda se han hecho cuartos de baño, entre otro tipo de componentes. Pero aquí nos vamos al tema de la vivienda, dotarlos de aquellos elementos que van a mejorar la calidad de vida de estas personas. Totalmente, porque además, bueno, así como lo vamos desmenuzando en este momento y que hemos visto dentro de las láminas que vamos presentando a la audiencia de Sembremos Bienestar Común, pues van paso por paso. O sea, es un todo, definitivamente, porque estas serían como las dimensiones y cómo se va identificando la pobreza. Así es, efectivamente. Igual, y nos quedaría lo que es acceso a la seguridad social, es decir, esa que busca que ante cualquier accidente, enfermedad que tenga una persona económicamente activa no se vea desprotegida y pueda seguir teniendo un ingreso. Es parte de la seguridad social, ya sea de manera directa, ya sea que esté en el IMSS, en el ISSSTE, ya sea que haya contratado lo que es una AFORE, que reciba un apoyo de un programa de gobierno para personas de la tercera edad, o muchas veces que la familia, ya sea los padres, los hermanos, los hijos, la familia, el núcleo directo, pues también ellos tienen acceso a esta seguridad social en caso de que el principal proveedor sufra un accidente. Y por último tenemos lo que es acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, donde nos dice que obviamente son 12 preguntas que se hacen y el objetivo es que por falta de ingresos, buscar que la persona haya consumido sus alimentos, ¿sí? Y si se detecta que por falta de ingresos, ya sea mayores o menores de edad, no dejaron de comer, se quedaron con hambre o no tuvieron una alimentación nutritiva, pues obviamente se detecta una carencia y hay que atenderla. Estos serían los puntos para tratar de conocer un poquito de la pobreza multidimensional que hay en nuestro país. Así es. Cuando, por ejemplo, arquitecta, en este caso, dentro de los conceptos que definen la pobreza, ¿a qué se refiere cuando hablamos de calidad y de espacios en la vivienda? Por ejemplo, calidad y espacios de la vivienda, ya hablando de la materialización, podemos hablar de los cuartos dormitorios, los famosos pisos firmes, muros firmes y techos firmes. Estos programas a través de la Sedesol se han llevado por medio del programa de mejoramiento de la vivienda, es decir, después de que se hace esta identificación
identificación en campo a través del personal de la estrategia Sembremos Bienestar Común. Toda vez que ya se tiene identificada la carencia y se cumple con las reglas de operación, se hace un proyecto ejecutivo que a través del área ejecutora de la Secretaría se desarrolla y se supervisa hasta la conclusión. Es decir, mejoramos los hogares de las viviendas, los hogares de las familias veracruzanas, ampliando sus viviendas, mejorando sus espacios a través de pisos, cuartos, muros, techos. Y, por ejemplo, ¿y qué son estos servicios básicos de la vivienda? ¿Es todo lo que nos mencionabas? Es correcto. A través de electrificaciones, por ejemplo, aquí se hacen ampliaciones a los servicios de electricidad. Hemos trabajado tanto en la zona urbana como en las zonas rurales. Se ha ido a aquellos sitios donde antes no se acercaba el gobierno, es decir, que están a kilómetros de lejanía de los centros de población y que el día de hoy ya cuentan con servicios de electrificación. Este ha sido uno de los programas más fuertes de este gobierno. Y que sin duda alguna, cada que conocemos el trabajo que ustedes hacen, que han venido compañeros, compañeras de ustedes, les preguntamos, ¿han recorrido el territorio veracruzano? ¿Han conocido de primera mano, tocando puertas, claro, sentándose con las familias? Algo que se vive realmente dentro del Estado. Sí, ¿cierto? Así es, efectivamente, se hacen los recorridos y ahí también se puede identificar quiénes están en pobreza y qué nivel de pobreza tiene, porque la pobreza no nada más es, hay personas que tienen una carencia, hay personas que tienen más de 3 carencias. Sí. Y es ahí donde el Coneval en una matriz nos indica cómo se puede identificar en qué nivel de pobreza se tiene. Dentro de estos conceptos, maestro Francisco, ¿qué define la pobreza? ¿A qué se refieren cuando hablamos de calidad y espacios en la vivienda? ¿Cómo se podría mencionar? Aunque, bueno, como podemos ver, tenemos el Coneval hay una matriz donde nos indica, según las carencias que tienen las personas y el nivel de ingreso que tienen. La pobreza se divide en 2, pobreza extrema y pobreza moderada. Ya. Pobreza extrema es lo que se viene conociendo y esta matriz nos mapea toda la población. Es decir, aquellas personas que tienen un ingreso que nada más les alcanza para la canasta alimentaria, no les alcanza para la canasta alimentaria y tienen 3 o más carencias, se encuentran en pobreza extrema, que podemos ver que es el rectángulo de color rojo. Es el que está en la parte de abajo, En la lo parte que estamos de abajo, viendo ahí exactamente, abajo. son las personas más vulnerables y que cualquier pequeño cambio que tengan pueden ver afectada la manera de una vivienda digna, una manera digna de vivir y que está respaldada por la Constitución y que es un derecho social que tiene la población. Ya. De ahí tenemos lo que es la pobreza moderada. Tienen 1 o 2 carencias y su ingreso está entre la canasta alimentaria, pero no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria, es decir, para los bienes y servicios. Se alcanzan en pobreza moderada. De ahí tenemos aquellas personas vulnerables por carencia social, que quiere decir tienen un ingreso elevado, pero les falta una carencia, a lo mejor les falta lo que es acceso a servicios de salud en una enfermedad y se compromete el patrimonio familiar. Tenemos las personas vulnerables por ingreso, tienen todas las carencias cubiertas, pero el ingreso, cualquier cambio en el ingreso puede comprometer su forma de vida. Y por último tenemos lo que son no pobres y no vulnerables, aquellas personas que no cuentan con carencia y que tienen un ingreso que les alcanza para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria. La política pública, al identificar nosotros que en qué situación están, es llevar a las personas de pobreza extrema, pobreza moderada, a llevarlas no pobres y no vulnerables. Eso es lo que se está buscando y se debe de atacar identificando estas dimensiones para que realmente se haga un uso eficaz y eficiente de los recursos y de todo, como servidores públicos estamos comprometidos y obligados a realizar. Maestro, hablamos de pobreza en el país, ¿no? En general, digo en el mundo prácticamente, hay pobreza en todos lados, pero por ejemplo aquí en Veracruz, ¿cuáles son estas zonas identificadas por parte de ustedes y en las que han estado trabajando? ¿Cuáles podremos puntualizar? Estas, por ejemplo, tenemos lo que son las zonas por ejemplo, de las altas montañas. Es una zona que siempre ha estado marginada precisamente, y como comentaba la arquitecta, muchas veces los programas a veces se enfocaban a lo que eran las grandes urbes, porque es donde es más fácil. Sí. Sí. Es decir, pero cuando se hace un trabajo, uno va más allá, hay apoyos que se han llevado a través de ¿cómo se llama?, de equipamiento animal, es decir, a través de mulas, de burros, se han llevado los apoyos, los insumos, para que aquellas personas puedan tener un cuarto, porque como estaban muy lejos, muchas veces no eran atendidos, o nada más se identificaba. Entonces, parte de lo que se ve también la parte rural, es donde están las altas montañas, por ejemplo, en la zona norte. Veracruz es un estado donde hay muchas zonas de atención prioritaria, pero las cuales se están atacando y se tienen identificadas, y obviamente es un proceso. No hay recurso que sirva para en un año, por ejemplo, a lo mejor abatir todas las carencias, pero se tienen identificadas, y con esta metodología nos estamos asegurando de darle a las personas
lo que necesitan y a quién lo necesitan, Claro. evitando intermediarios y llegando de manera directa con lo que es el apoyo. Si una persona en este momento se está identificando y dice, híjole, yo me encuentro en esta situación, ¿se puede acercar con ustedes, por ejemplo, para pedir este tipo de apoyos, lo que mencionabas, lo de los techos, lo de los pisos? ¿Puede hacerlo? Claro, a través de la Dirección de Enlace y Atención a Beneficiarios, esta es nuestra ventanilla de atención al público. Entonces, tanto en la página de la Secretaría se puede hacer la solicitud de la petición de manera virtual, o aquellas personas que no tengan acceso a lo mejor a una computadora o un teléfono, de manera física, pero sí hemos recibido solicitudes a Hace un través de momento esta dirección. Comentabas acerca de los programas que estabas mencionando, que era... Mejoramiento de la vivienda a través de cuartos, pisos, techos, muros. Ujú. Y de infraestructura social básica. ¿Ese de infraestructura social básica cómo es? El de infraestructura social básica, si bien la metodología de identificación de beneficiarios es la misma, en este momento o este año los programas o los componentes por medio de los cuales atendimos dicha carencia fue a través de los sanitarios con biodigestor. Aparte de la electrificación, también se atendió mediante esto, es decir, aquellas viviendas que tienen agua, no obstante no tienen el servicio de drenaje, que como tú sabes es algo de vital importancia. Si no tenemos Primera drenaje, necesidad, claro. no tenemos calidad de vida, porque también esto puede llevar la contaminación hasta tu mismo hogar. Entonces, este fue un programa que se inició, me parece que el año pasado en la Secretaría, y este año continuó. Hablando de personas beneficiadas o de zonas beneficiadas, Veracruz, ¿en qué términos está en este mejoramiento o ya en tratar de quitar la pobreza en el Estado? ¿Cómo lo catalogarías tú, Francis? Se está logrando un gran avance, es decir, por las mediciones que se han tenido, se ha estado avanzando, se ha estado abatiendo. Hemos visto que hay mejoría, hemos visto que hemos llegado a lugares donde la gente decía, es que aquí nunca nos habían visitado, Sí. aquí nunca habían venido, es que yo nunca pensé que me fueran a dar un apoyo, es que el intermediario era el que daba el apoyo. Sí, porque muchas veces eso es algo que también se evitó. Aquí las personas hacen la solicitud y se atiende de manera directa, no a través de organizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces era uno de los problemas que se tenía anteriormente. Claro. Ahorita se busca que realmente el apoyo lo tenga quien lo necesita. Si alguien nos está viendo, por ejemplo, en la zona serrana, en Zongolica, en Xometla, en La Perla, en Maltrata, en el norte, por ejemplo, en Guayacocotla, etcétera, etcétera, ¿a dónde se puede dirigir? Tenemos oficinas en el estado, hay 20 oficinas, 20 territorios donde se divide precisamente ¿cuál es la particularidad? Que esas oficinas cuentan con personal de la región. Ya. Es decir, no en alguien del sur es porque alguien que conoce a su localidad, alguien que conoce las carencias, que conoce su territorio, no una persona del norte que a lo mejor apenas se va a estar involucrando, no. Entonces estas personas, al conocer, están las oficinas, pueden hacer las solicitudes ya sea de manera física, ya sea a través por teléfono, vía telefónica, en aquellas urbes que te cuenten con los servicios. También se puede hacer a través de vía de correo electrónico, pero son atendidos y obviamente y conforme la disponibilidad se van atendiendo, identificando, y no es que este año ya no me atendieron, ya se olvidaron de mí, no, simple y sencillamente se va respetando en tiempo y forma como van llegando las solicitudes y se van atendiendo, pero esa necesidad no queda olvidada, queda registrada y queda pendiente para poder atenderla siempre y cuando se cumpla la normatividad de los fondos que manejamos. O sea, somos servidores públicos y estamos acotados a obedecer los lineamientos que marcan las leyes. Eso es importante mencionarlo porque debe de haber una gran lista de personas que tienen todas estas necesidades, pero que se van teniendo en este sentido. Finalmente, en 20 segunditos, mensaje para la población en Veracruz, por favor, arquitecta. Bien, pues muchas gracias por recibirnos como Secretaría de Desarrollo Social, como Gobierno del Estado de Veracruz. Yo creo que fueron 6 años de mucho trabajo. Logramos llegar a aquellas comunidades, a la población más necesitada, y la verdad muy orgullosos del trabajo Claro. que se hizo. Fue un tema social de contacto cercano con la gente y la verdad que nos vemos muy contentos. Un gran logro. Maestro, algo Pues que quieras realmente agregar. igual una gran satisfacción, es un trabajo muy noble donde todos los apoyos que se hacen, todos los apoyos que se dan realmente van a la gente que lo necesita. Nuestro trabajo se ve reflejado en ayudar a aquellos
que realmente necesitaban y que a lo mejor antes no les tendían una mano. Y este ha sido su espacio y este es el espacio con el que nos quedamos para ustedes, la audiencia de Radio y Televisión de Veracruz y de otros estados a donde estamos llegando también. Hoy el trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo Social se muestra con Sembremos Bienestar Común, con este tema que hemos abarcado el día de hoy, que es medición de la pobreza en México. Y que bueno, de esta manera también tenemos los enlaces a través del Facebook de Cedesol, del Facebook de Radio y Televisión de Veracruz, hoy teniendo como invitado al director general de Planeación y Evaluación, el maestro Francisco Javier Esparza Valencia, a quien agradezco Muchísimas gracias, Carla. Gracias. Y también a la arquitecta Daniela Serrano Lugo, secretaria técnica. Muchas gracias, Carla. Que siga trabajando, que se siga haciendo mucho esfuerzo y sobre todo para el beneficio de los y las veracruzanas. Gracias. Gracias a ustedes también por ser parte de este espacio. Nos vemos en la próxima y también se quedan a través de la programación de Radio y Televisión de Veracruz. Nos vamos. Muchas gracias. En mi Veracruz yo te voy a salvar, todito el mundo te va a recordar. En mi Veracruz yo te voy a salvar, todito el mundo te va a recordar. Sembremos bienestar común.